Saludos y muchas bendiciones a todos nuestros seguidores que nos siguen en el canal de La Paulina. Pues nos encontramos en este bonito lugar, rodeado de nuestra naturaleza. Hemos hecho un círculo de nuestras flores de florifundo para que nos llene de energía, para que todo nos vaya bien estos días que aproxima de las navidades y todo nos llene de energía, nos dé la sanación y nos fortalezcamos de unos a otros para poder pasar junto con nuestras familias y poder transmitir nuestra energía para ustedes. Pues voy a realizar una limpia energética a La Paulina para liberar todo ese cansancio, todo ese estrés que se acumula en nuestros cuerpos cuando hacemos las limpias, el masaje a nuestros modelos. Entonces voy a liberar esos males de la Pau con las plantitas como siempre conocidas, muy aromáticas y bien coloridas. Las florcitas de Santa María, la ruda, tenemos el poleíto, el laurel. Son plantitas bien aromáticas y bien atractivas para hacer la sanación. Como siempre vamos comenzando en nombre de Papito Dios, fortalecidos de nuestra Madre Naturaleza. En nombre de Diosito, que salga todo el mal viento, todo ese mal aire, todas esas energías negativas. Diosito, con tu poder libera de todos esos males de esta persona. Saca todo el cansancio, todo el estrés. Libera todos esos nervios, esos sustos que se acumulan en nuestro cuerpo. Tenemos lavanda en nuestra plantita. Esa es una plantita muy energizante, muy aromática.
Vamos pasando por el cabello para que se transmita toda esa energía de las plantitas, para que el cabellito también crezca bonito, se desarrolle bonito, libere todas esas energías malas que a veces causan para hacer que salgan las horquillas que decimos, las patitas al lado. Entonces vamos liberando ese mal ojo, mal aire del cabellito también. Tenemos un bonito día, muy espléndido. El solcito nos está abrigando. Nuestro taitecito nos está dando esa energía. Podemos observar las plantitas se han marchitado, hemos sacado toda esa mala energía de la pau. Vamos a devolver a nuestra Pachamamita. De Diosito voy a pasar el huevito para hacer liberar toda esa mala energía, esa mala vibra, las envidias de nuestros prójimos, a veces con su exageración, admiración, nos hacen daño a nosotros en nuestro trabajo, a veces la incomprensión en la familia. Todo eso trunca cuando tenemos mucha mala energía, nos tienen mucha envidia, nos transmiten esa energía negativa. Para eso hemos escogido el huevito de la gallinita criolla, la gallina runita. El huevito es medio azulito. Voy a pasar por la cabecita tratando de liberar toda esa energía mala. Vamos haciendo unos pequeños golpecitos, tratando de liberar todo ese estrés, todo ese cansancio de la cabecita. Vamos a hacer el otro lado del huevito. Vamos por la chacrita del corazoncito.
El huevito sentimos que absorbe toda la mala energía. Cuando sentimos que el huevito suena como que estuviera aguado, entonces sabemos que ya salió toda esa energía negativa de la persona. El huevito se ha hecho aguado, tal vez, bueno, no hay como que observen. Esta vez no voy a romper el huevito, porque a veces, muchas de las veces, cuando estamos cargando mucha mala energía, esa energía negativa nos vuelve a nosotros. Entonces vamos a botar el huevito en nuestra Pachamamita, hace íntegro. A pasar con las florcitas, que podemos observar los clavelitos de varios colores, rosado, negro, el púrpura que decimos, la lila, los blanquitos. Estas son las alelías, son bien aromáticas y vamos a energizar con las florcitas. En el rostro, más en el rostrito, vamos a pasar las florcitas, que nos llene de energía, que nos transmita esa energía, ese aroma, el color de las flores. Cuando ellas se marchitan, nos dejan su energía, su vida en cada uno de nosotros, y el aroma nos llena de energía para nosotros. Entonces las plantitas o los pétalos que utilizamos son sanadoras por su color, por su esencia que tienen cada don las plantitas. Inhala, mija, que el aroma de las florcitas son únicas, son tan naturales, tan esencias puras. Vamos cambiando de lado para poder ver esa energía, toda su cabecita, de lado a lado. Las florcitas igual vamos a devolver a nuestra madre naturaleza para que sirvan como abonito para las futuras plantitas. Observar, he prendido nuestro saumerio, nuestro tabaquito. Tenemos en las plantitas para el saumerio, tenemos el romero, el eucalipto, el laurel, para hacer que el humito vaya también dando la energía a la pau. En esta manera vamos a ubicar en esta parte que ella vaya cogiendo todo el humito. Y voy a pasar el saumerito por la chacrita del corazón, que es la parte sensible también para absorber nuestra energía mala. Nuestro ombliguito también son partes sensibles por donde absorbemos o donde entra la mala energía en nuestro cuerpo.
Vamos haciendo todo el rostro. Eso, vamos con el humito, vamos sacando toda esa energía negativa. A veces por las madrugadas que en nuestro campito salimos también nos da el mal aire. Entonces vamos liberando con el humito todos esos males. Vamos a hacer por los piecitos para que el humito también suba a todos los piecitos. Esto es. Qué lindo, que espero que lo disfruten. Que el humo también es parte muy importante de la sanación, porque con eso también liberamos tantas energías malas, tantas enfermedades, el estrés, los nervios, el cansancio. El aroma del cigarro también nos da la sanación, la energía que necesitamos y nos va liberando todos esos males que cargamos en nuestro cuerpo. Vamos a coger el humito y poder poner en la coronita. Vamos poniendo en la coronita, liberando todo ese estrés que llevamos a veces por la migraña. Y a veces sentimos mucho dolor en la cabecita. Vamos liberando de esos males. Por nuestros oíditos, que a veces también sentimos a veces un sonido en nuestro oído. Es a veces por el frío, por el mal aire. Vamos por nuestro cuellito, por donde siempre cargamos el estrés, nuestra parte débil para el estrés. Que vaya toda la coronita, toda esta parte de los hombritos. Vamos sacando, vamos liberando todas esas dolencias, todo ese cansancio, para que esta Navidad y el Año Nuevo traiga muchos éxitos a ella. Podamos transmitir la energía para ustedes, nuestros seguidores. El cigarrito está cargando de energía para botar más humito. Esto es. Vamos por bajo los bracitos. Es como una magia el cigarro, a veces se baja y se carga de energía también para poder salir el humito. Vamos por otro bracito. Vamos con cuidado el cabellito. Esto es. Vamos rozando por todo el cuerpito que vaya el humito y vaya dando la sanación. Empuña, mija, el humito, empuña. Eso, empuña y suelta, eso. Que vaya por la palmita de nuestra manita esa energía que tanta falta nos hace para nuestros bracitos. Eso, así. Eso. Pon en la vientrecita, eso así, empuña y pon, empuña y pon. Eso, qué lindo. Eso, qué lindo.
En la parte de nuestro ombliguito también es una parte débil, sensible para absorber esa mala energía, esa mala vibra. A veces por ahí es donde entra cualquier enfermedad, también son partes débiles de nuestro cuerpo, como ser el ombligo, los ojitos. Entonces siempre es mejor proteger para poder estar bien nosotros también. Eso qué lindo. Vamos por última besita en la carita. Agradecida con el don de la vida, con el Dios de la vida, con la naturaleza, con nuestra Madre Tierra, por brindarnos este calor, esta energía. Podemos coger la energía desde el subsuelo. Por eso hemos puesto la Pau descalza, que absorba también la energía de nuestra madre naturaleza. Y en una mañana muy lumbrante de nuestra Taita Inti, nuestro solcito, hemos logrado dar la sanación con todos los elementos a la Pau. Para concluir con la sanación, voy a hacer un masajito por parte del cuellito y por el cuerito cabelludo. En primer lugar voy a coger el cabellito para hacer por parte de los hombritos. Luego vuelta aflojaremos el cabellito para hacer en el cuero cabelludo. Voy a coger el cabellito. Vamos cogiendo bien bonito. Voy a hacer un moñito. Eso no muy aprieto. Voy a coger con un tenedorcito. Lo cogeré por acá nomás. Esto ahí. Voy a liberar un poquito los hombritos. Voy a utilizar el aceitito que está preparado y aromatizado con las plantitas mismo para humectar la pielcita. Vamos humectando por toda esta parte del cuellito, el pechito. Vamos abriendo ese espacio para el masaje en nuestros hombritos, en nuestra paletita y en nuestra chacrita del corazoncito. Podemos ir observando un poquito tensa todas estas partecitas. Estas vamos liberando poquito a poquito. Y desde el fondo de mi corazón, pues pidiendo al Gran Espíritu, a nuestro Papito Dios, que libere de todas esas malas energías, todas esas malas vibras, para que este nuevo año sea de mucha prosperidad en todo sentido. No falte la salud, el trabajo, para así poder transmitir a todos ustedes, nuestros seguidores, que hacemos con mucho cariño. Cuando nos preparamos para hacer una sanación, siempre estamos pensando en lo que ustedes también se pueden sentirse relajados con nuestras limpias, nuestros masajes. Y pues de corazón desearles que se limpien todos esos males que sientan, esas pesadez del cuerpo, sientan un poco relajados para que el nuevo año sea de muchos logros. Porque si estamos enfermos, sentimos frustrados, nada es bueno, pero si sentimos aliviaditos, liberados de esa pesadez de nuestro cuerpo, de ese cansancio, vamos a estar bien. Voy a utilizar esta bolita de cristal, que también es muy energizante y para nuestro cuerpo, dando mucha energía. Vamos por nuestro pechito. Vamos un poquito por nuestra frentecita. A veces cuando nos estresamos mucho también nos coge la migraña, nos molesta de estas partitas, o a veces debido al tiempo, a veces que está mucho frío, nos coge también la sinusitis y nos inflama estas partecitas de nuestra frentecita. Vamos liberando de esos males, vamos sacando todos esos males
que nuestra bolita de cristal absorba todos esos males, desinflamando nuestra cabecita, desinflamando todas nuestras partes del cuerpito, para así que pase todas esas dolencias. Vamos por nuestros hombritos, por la ollita del cuellito, también donde tenemos contacto con nuestro hígado, nuestro cuerpo. Vamos liberando, vamos sacando, a veces que sentimos una llenura en el estomaguito. Estas partecitas son para eso, para sacar de esos males, liberar de esos males. Esta partecita donde siempre nos molesta, cuando sentimos en nuestro trabajo, estamos un poco medio ya sintiendo cansados, estas partes es como que nos mortigua, entonces con un leve masajito nos vamos liberando de eso. También es nuestra paletita, nuestra columna, todas estas partecitas que nos afectan cuando estamos estresados. Puedo observar ya más frágil, más suave estas partecitas. También nos ha servido de mucho el humo, la limpia con las plantitas, nos ayuda bastante también. Voy a soltar el cabellito para sacar unos solcitos, hacer el masaje en el cuerito cabelludo. Vamos desenvolviendo el moñito con tranquilidad, muy suavito. Podemos observar el cabellito de la Pau. Qué lindo. Esto es. Voy a coger de esta manera para ir liberando a veces esas dolencias en nuestra cabecita. Ahorita que estamos en el sol, tal vez a veces nos coja un poquito los rayos del sol. Vamos haciendo un masajito suave, ligeramente. Vamos cogiendo de nuestra frentecita, siempre con nuestros deditos, esforzando un poquito, medio apretando, hasta llegar en nuestro cuellito. Lo hacemos varias veces en esta forma. Ahora voy a coger de la parte de atrás hacia adelante. Lo mismo voy a hacer varias vesitas. Un poquito, tal vez les moleste el ruido, pero si concentran y a lo que estamos haciendo, el ruido no les va a obstaculizar en nada. Voy a hacer un poquito como que le voy a jalando el cabellito, muy suavito. Suavito, mija. Ya, lindo salió. Vamos por este lado. Lo mismo, mija, suavita, relajadita. Suelta nomás todo. Esto, mija. Qué lindo. Podemos observar las cuerditas del cuello. Ahora voy a sacar unos 3 solcitos. Como estamos expuestos aquí en el sol, puede ser que le afecte y le coja a veces dolor la cabecita. Voy a coger así de esta manera. No te va a doler, mija, tranquila, relajadita. Ya, qué lindo. Lo mismo, relajadita, mija. Ya, qué lindo.
Qué lindo. Bueno, saquemos unita más. Qué lindo. De esta manera hemos sacado los solcitos. Voy a aromatizar con perfume de las florcitas que tenemos preparado. Ponga en la manito, mi amor. Active y inhale. Me saqué el susto. Pues de todo corazón, desde el más profundo de mi corazón, les deseo una feliz Navidad y un próspero y venturoso año nuevo 2026, que sea lleno de éxitos para todos, tanto para ustedes, nuestros seguidores, y tanto para nosotros, para todos los que nos siguen en el canal de La Pau. Un fuerte abrazo, un cariñoso abrazo de todo corazón. Les deseo éxitos a todos. Está la hijita de La Pau. Pues también tiene algo que decir a ustedes, nuestros seguidores.